Un momentico. Listo. Segunda parte. Ok. Bueno, profe, entonces retomando acá el abordaje microquirúrgico de los aneurismas de la comunicante y de la unión, entonces tenemos que el primer paso, luego de hacer un drenaje de la cisterna quiasmática, nos vamos a encontrar con el nervio óptico. Lo que nos recomienda el auto es hacer una disección cortante que se puede hacer con microtijera o con una hoja número 11. Luego que hacemos drenaje de esta cisterna, nos vamos a encontrar con el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Continuamos la disección cortante por todo el borde superior del nervio hasta su parte anterior. Y pues acá nos vamos a encontrar con diferentes estructuras anatómicas como la clinoides y el ligamento falciforme, que ya les había explicado anoche. El segundo paso es la ubicación del retractor. Entonces, como la gran mayoría de los aneurismas tienen una ubicación lateral en relación con el tentorio o con el núcleo del temporal, se prohíbe la colocación de retractores hacia temporal. El único retractor que vamos a utilizar es uno hacia frontal y lateral al primer par craneal. El tercer paso es continuar con la disección o empezar la disección del valle de Silvio hacia proximal. Esta disección pues realmente no tiene que ser tan extensa, lo único es que o paramos en el momento en que tengamos una adecuada visualización del segmento terminal de la carótida interna, del segmento proximal de A1 y de M1. Una vez que ya vemos adecuadamente estas tres estructuras, hasta ahí paramos la disección del valle. El cuarto paso es la identificación del triángulo óptico carotido, acá por la carótida, segmento A1, el borde lateral del segundo par craneal. Y si continuamos la disección microquirúrgica, nos vamos a encontrar en el fondo con el tercio medio de la comunicante posterior. Muy importante tenerlo en cuenta porque podemos calcular más o menos la trayectoria de esta arteria para identificar su origen. En el quinto paso es marcar y hacer la disección para que pueda pasar el clip temporal en caso de ser necesario. Entonces, la primera hoja de nuestro clip temporal va a estar ubicada lateral al nervio óptico y en el borde medial y superior de la arteria carótida interna. Si esta hoja pasa fácilmente, pues no hay necesidad de continuar una disección microquirúrgica en este ángulo. Sin embargo, en algunos pacientes, aproximadamente un 10 al 15%, no es posible hacer este paso, de modo que tenemos que hacer una ligera apertura del ligamento falciforme o en otros pacientes, en especial aquellos que tienen un aneurisma muy próximo a la clinoide anterior, hacer una clinoidectomía. Entonces, una vez que ya nos pasa nuestra primera hoja del clip, vamos a continuar la disección hacia lateral para que se facilite el paso del segundo corredor de la hoja o la pata del gancho del aneurisma. Una vez que ya tenemos nuestro control proximal, entonces empezamos la disección microquirúrgica del aneurisma. Entonces, antes de empezar a trabajar acá a nivel del cuello, vamos a identificar los orígenes tanto de la arteria coroidea anterior como el origen de la comunicante posterior. Estas dos arterias se originan en el borde posterior, la comunicante es más medial y la coroidea es ligeramente más lateral. Entonces, en relación con la comunicante posterior, vemos que si hacemos una ligera disección en ese punto, nos vamos a encontrar acá con el hombro o con un nudillo de la arteria de que como está posterior, solo alcanzamos a ver el origen o una parte de su origen. Y a través acá en la profundidad del triángulo, pues vamos a intentar ubicar o hacer la disección de esta arteria. Muy importante que debemos tener en cuenta es, y que lo hablamos anoche en el planeamiento, mirar si el paciente se encuentra o tiene algún tipo de variante anatómica de esta arteria. Y acá en la imagen de la derecha, que es una imagen ya amplificada, entonces para, para continuar la disección, entonces luego de que hacemos una identificación clara de los orígenes de estas dos arterias, vamos a continuar la disección hacia el cuello del aneurisma. Y previamente pues ya les habíamos medido el cuello para mirar
en caso de que requiramos hacer un clipaje, mirar que la longitud del gancho de la aneurisma. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta? Es que dependiendo de la orientación del aneurisma, este se puede unir a estructuras anatómicas. Pues dependiendo a qué se una, pues vamos a evitar la tracción de estas. Pues si se une al tercer par, obviamente pues no vamos a hacer una retracción de este par. En la gran mayoría de los casos está unido al tentorio, pues de esta manera pues vamos a evitar una retracción del tentorio o la liberación de las adherencias que se pueden encontrar entre el aneurisma y el tentorio, o aquellos que tienen una ubicación superior y lateral que están unidos al uncus del temporal, pues vamos a evitar la tracción del temporal. En general, vamos a trabajar sobre el cuello y la parte del domo lo vamos a dejar al final, luego que el aneurisma ya ha sido clipado. Entonces, esta es una imagen esquemática de las diferentes como variaciones que puede tener el aneurisma, que puede ser medial, superior, inferior, superatentorial, infratentorial, o aquellos que están en contacto con el tentorio, su domo únicamente puede contactarlo, o cuando son aneurismas mucho más grandes pueden tener una porción supra o infratentorial. Acá para la parte del clipaje, entonces, ¿qué nos recomiendan? Entonces, luego de que hacemos la disección del origen de la comunicante posterior, vamos a introducir lentamente el clip de aneurisma. Se recomienda por lo general pues, siempre con un clip rectos, en la gran mayoría de los casos con un clip de 7 milímetros es suficiente. Obviamente, pues eso va a depender de las mediciones del cuello del aneurisma. Entonces, esta introducción del gancho de aneurisma no tiene que quedar de forma paralela a la carótida interna. ¿Por qué? Porque si lo introducimos de forma paralela, pues va a quedar clipado el origen de la comunicante posterior. Y si el paciente pues, tiene una variante fetal, va a generar un impacto en la circulación posterior. Y adicionalmente, pues el aneurisma se puede llenar por flujo proveniente de la circulación posterior. Entonces, la primera hoja o la hoja proximal del gancho del aneurisma, entonces se va a ubicar entre el nudo o el hombro de la comunicante posterior y el aneurisma, que acá pues algunos lo ponen como en esta escotadura. Y la segunda hoja va a estar entre el aneurisma y el origen de la coroidea interior. Entonces se introduce lentamente y lo que nos recomiendan es hacer al menos unos 2 ensayos previamente que el gancho pase adecuadamente y luego lo vamos a cerrar lentamente. Esta maniobra es muy importante porque en especial aquellos aneurismas que están unidos acá al tentorio, si cerramos de forma muy rápida el gancho, pues primero podemos hacer un clipaje de la comunicante posterior y adicionalmente una ruptura intraoperatoria del mismo. Entonces, lo ideal es hacerlo de manera lenta. Luego de que ya el aneurisma lo tenemos clipado, entonces ahí sí podemos hacer una disección del domo del aneurisma, despegarle las estructuras de las cuales están unidas, bien sea al uncus o al tentorio, para poder visualizar el recorrido del gancho y pues que no nos hayan quedado algún vaso clipado distal al cuello. ¿Qué nos recomienda Lowton? Es que también si el aneurisma está unido al tercer par, entonces eh, lo vamos a desinflar, que puede ser con una aguja o lo vamos a vaciar con una aguja de insulina, pero evitando despegarlo del tercer par. ¿Por qué? Porque si está unido podemos producir una lesión del tercer par o pues de las estructuras nerviosas parasimpáticas que van periféricas al tercer par, y de esta manera pues nos aumenta el riesgo de que el paciente no mejore en el postoperatorio. Entonces, si está unido al tercer par, no lo vamos a despegar, simplemente lo vamos a vaciar y vamos a verificar adyacente al gancho aneurisma que no nos haya quedado ningún vaso clipado adicional al aneurisma. Entonces, acá pues puse como algunos datos y recomendaciones que poner, que encontré en varios artículos. Entonces, obviamente vamos a empezar con el control proximal, vamos a empezar con la disección del cuello, el lomo lo dejamos al final, y siempre vamos a trabajar el lomo siempre y cuando los 2 pasos previos pues, realmente los hayamos realizado. Se puede hacer una apertura de la lámina terminal si el paciente tiene hidrocefalia, muy importante y que encontré en las diferentes publicaciones.
y es que antes de poner el soporte cefálico se recomienda hacer poner anestésico local donde van los pines del marco, que pues esto puede suscitar cambios repentinos de la presión arterial y pues aumenta el riesgo de ruptura intraoperatoria. Se puede utilizar renes lumbares o ventriculos también, especialmente en los pacientes que tienen hidrocefalia. Y lo ideal es que cuando hacemos la clinidectomía, pues evitar la apertura dural o en especial del anillo distal, porque esto nos aumenta el riesgo intraoperatorio de ruptura. Otra maniobra acá importante que también encontré es que una vez es cuando pues, a veces este triángulo óptico carotídeo es muy pequeño, entonces si queremos ampliar la distancia del mismo, podemos hacer una tracción hacia lateral de la carótida interna, nunca hacer tracciones mediales. Entonces, en algunos pacientes es necesario hacer una clinidectomía. Lo recomendable es contar con las imágenes que nos faciliten y que nos ayuden como para predecir si el paciente va a requerir este tipo de procedimiento. Entonces, por lo general, así los pacientes tengan una angiografía, lo que se recomienda, y más para este tipo de aneurisma, tener una tomografía con una reconstrucción, donde podamos ver tanto las estructuras vasculares como las estructuras óseas y ver cómo se relacionan estas y ver si el paciente requiere o no este procedimiento. Entonces, ya entrando un poco en tema de la revisión de la literatura respecto a estos tipos de aneurismas, entonces este es un artículo importante. Eliezer, qué pena, yo lo interrumpo un segundito. Es que Sí, doctor. yo sé que los comentarios son al final, pero se me van a olvidar si no, si no aporto uno que se me ocurrió ahorita que estaba hablando de la revisión. Le faltó de pronto nombrar que en el momento en el que se hace la revisión, o sea, normalmente uno lo que quiere cuidar, sobre todo cuando hay un patrón fetal de la comunicante posterior, es precisamente la arteria comunicante posterior. Entonces, de pronto en el momento post-clipaje, una de las maniobras importantes es ir ya a la parte medial, del borde medial de la carótida, a buscar el recorrido de la comunicante posterior. Ese se debe haber visto previo al clipaje, pero también posterior, para hacerse una idea de dónde es que estaba digamos como el cuellito, pues le llaman el hombro de la comunicante posterior. Entonces, después del clipaje, es importante ir al borde medial de la carótida a buscar la comunicante posterior, y si tenemos ayuda del Doppler transoperatorio, pues colocarle el Doppler para ver si hay flujo y poder ver de alguna manera que no haya quedado clipada. Entonces, eso era lo que quería aportar, pues para que después no se me olvide. Gracias, doctor, por el comentario. Listo. Entonces, continuando, acá ya para entrando a la revisión de la literatura, pues es un artículo importante porque nos hace una comparación clínica morfológica en relación con los diferentes factores que están relacionados con o que nos aumentan el riesgo de ruptura de estos tipos de aneurismas. Entonces, esta es una revisión con 39 aneurismas rotos versus 95 no rotos. Es una publicación japonesa, un estudio monocéntrico entre el 2003 y el 2012. Entonces se identificaron diferentes variables clínicas, entre las morfológicas, como la relación domo-cuello, la dirección del aneurisma, la ubicación de la comunicante posterior, la presencia o no de bleps y si había o no un patrón fetal. Entonces, dentro de las características, dentro de los hallazgos clínicos relevantes, entonces, pues lo que ellos encontraron en esa publicación es que en los pacientes jóvenes o menores de 60 años y aquellos que tienen hipertensión, se relacionaban o aumentaba el riesgo de ruptura del aneurisma. Ya otras de pronto que uno suele comentar, como por ejemplo el consumo de alcohol o antecedentes familiares de hemorragia isquémica, pues en este caso, en la publicación pues no tuvo una significancia estadística. Lo único, hipertensión y en pacientes menores de 60 años. Dentro de las variables morfológicas, entonces el tamaño, muy importante. Entonces, no sé si recuerdan ayer cuando mencioné la epidemiología de estos aneurismas, vemos que estos en general, respecto a los otros tipos de aneurismas, bien sea comunicante anterior o de la cerebral media,
estos tienden a tener tamaños menores y con tasas altas de sangrado. Y aún más en los aneurismas que son verdaderos de la comunicante posterior. Lo mismo los que más se rompen son los que tienen una ubicación lateral y obviamente lo mismo, o que se comenta en otro tipo de publicaciones, aquellos en los cuales se lo documentan los bleps. Entonces, este es un estudio coreano, un estudio retrospectivo en donde evaluan características clínicas y geográficas, pero en aneurismas verdaderos de la comunicante posterior. Entonces lo que hicieron fue pues, básicamente ese estudio comparativo entre estos dos tipos de aneurismas, y que encontraron es que estos son estadísticamente o son más pequeños respecto a aquellos aneurismas que son de la unión. Otro hallazgo importante, y es que aneurismas menores de 10 milímetros, aproximadamente un 80% tiene una ruptura, y aquellos aneurismas que tienen un tamaño menor a 4 milímetros, el 50% de estos aneurismas presentan ruptura. Obviamente las variables como la longitud y diámetro van a tener significancia estadística, y una gran proporción de estos aneurismas se relacionan con el patrón fetal de la comunicante. Este también pues evaluaron la evolución clínica de estos pacientes y no hubo una diferencia estadística en su evolución a los 3 meses, medido por el WMFS y la recuperación del tercer par, bien sea cuando también medido con el MS-RAND. Entonces, acá están los datos. Entonces, vemos que estos son aneurismas significativamente mucho más pequeños que los que son de la unión. No hay una diferencia estadística en cuanto a la presencia o un compromiso en tercer par. Los diámetros del aneurisma vemos que en sus diferentes tamaños, bien sean si son menor de 4 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros, tiene tasas de ruptura mucho más altas respecto a los aneurismas de la unión. Se asocian principalmente con variables con patrones fetales, y no hubo una diferencia entre el manejo, sea cuando se da un manejo con clipaje o con manejo endovascular. Y le hicieron el seguimiento a los 3 y a los 6 meses. Esta es una imagen que traía el artículo en el cual pues estos aneurismas generalmente, ya los he mencionado, tienden a tener tamaños pequeños, y para esta publicación el 100% se ubicaron en los primeros 3 milímetros de la comunicante posterior y con una ubicación lateral en la gran mayoría. Entonces, ahora en cuanto al tipo de aborraje de estos aneurismas que son verdaderos de la comunicante, para aquellos que son de la unión, el aborraje terional pues, es un aborraje que recomiendan en casi todas las publicaciones. Sin embargo, estos aneurismas que son verdaderos pues hay pocas descripciones en la literatura. Entonces es una revisión en el cual pues tomaron 40 artículos hasta el 2021. En estos se identificaron 47 aneurismas verdaderos de la comunicante. Y la gran mayoría de estos se habían originado en el primer tercio de la comunicante. Y en el 72% se asociaban a un patrón fetal. Entonces, esta es una tabla en la cual nos muestra que en las diferentes publicaciones el aborraje que más se utilizaba fue un aborraje terional, y nos funciona o tuvo buenos resultados, bien sea si el aneurisma tiene una ubicación proximal en el tercio medio o en el tercio distal. ¿Qué otros tipos de aborraje podemos utilizar? Como por ejemplo el aborraje temporal y subtemporal. Sin embargo, estos los utilizaron precisamente cuando había una ubicación bien sea medial o distal. Sin embargo, pues, el aborraje terional nos funciona muy bien para las 3 ubicaciones posibles. Y acá en la imagen nos muestra un aneurisma verdadero de la comunicante, como ha quedado luego el clipaje. Estos aneurismas verdaderos, ¿cuál es su orientación principal? Entonces, acá en la imagen de la izquierda vemos que en la gran mayoría tienen una ubicación lateral inferior, de ahí que el compromiso en tercer par es igual que los aneurismas que son de la unión, y el restante tiene una ubicación superior a medial. En la imagen de la derecha pues vemos los diferentes tipos de aborrajes. Vemos que acá el terional pues es el aborraje que más
utilizaron, y los otros tipos de abordaje, mención temporal y subtemporal, donde hay una predilección para neuronas que están en el tercio medio o en el tercio distal. En cuanto a la clinodectomía, pues es una pregunta que generalmente nos hacemos de rutina, si es cuando nos enfrentamos a este tipo de aneurismas, si es o no necesaria. Entonces, esta publicación del World Neurosurgery del 2018, entonces, fue un estudio retrospectivo y un centro vascular de referencia, que es de la Universidad de California en San Francisco, donde tomaron 104 pacientes que tenían todas las imágenes como la angiografía por sustracción digital y un angiotac con reconstrucción. De estos 104 pacientes, en 19, que era el 18%, que llevaba o requería una clinodectomía. Entonces, ellos, o en el estudio, entonces, en los pacientes, de hecho, pues una gran proporción de pacientes tuvieron que rechazar las que no contaban con esta imagen, que es el angiotac. Entonces, el angiotac es muy importante, como les había mencionado previamente, porque nos va a permitir hacer pues, tanto visualizar las estructuras vasculares como óseas. Entonces, ellos tomaron diferentes mediciones, uno que es de la distancia del aneurisma de la clinoides anterior. También miraron la dirección del aneurisma, así como una lateral, medial, anterior, posterior. Estas son las diferentes mediciones. Entonces, uno era, por ejemplo, una medición que ellos hicieron era de la clinoides anterior, una línea paralela, y la perpendicular de esta con el aneurisma, y hicieron las mediciones pertinentes. Otras mediciones era de la rodilla de la carótida interna del aneurisma, la distancia interclinoidea, y mediciones de ángulos en el plano coronal y sagital respecto al aneurisma. Esta es una imagen en la cual pues, ellos nos muestran un paciente que requirió la clinodectomía, y pues lo que ellos ponen en el artículo es la diferencia, por ejemplo, de los aneurismas paraclínicos, en los cuales se requiere una extensa clinodectomía de apertura dural. Para este tipo de aneurismas, con solo la clinodectomía es más que necesario. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Es que tuvieron en cuenta diferentes variables clínicas y morfológicas, y aquellas que las únicas que tuvieron significancia estadística eran la distancia entre la clinoides anterior y el cuello del aneurisma. Las otras fueron que es la línea que trazaban de forma paralela a la clinoides y superpendicular respecto al cuello del aneurisma, y la distancia de la rodilla de la carótida interna con el aneurisma. Ninguna de las otras mediciones, como los ángulos, tuvieron significancia estadística ni la dirección del aneurisma. Entonces, esta es una imagen que encontré en otra aplicación de los diferentes pasos para hacer la clinodectomía, que, como les mencioné, para este tipo de aneurisma de la clínica anteposterior, con un solo fresado de la clínica es más que suficiente sin que haya necesidad de apertura del angiograma. Como conclusión del artículo, acá en la tabla pues vemos que aquellos aneurismas que se encuentran por lo general con una distancia menor a 4 milímetros respecto a la clinoides anterior son los que se benefician de realizar esta clinodectomía con unos valores de sensibilidad y especificidad bastante altos. Como ya les había mencionado previamente, pues hay muchas publicaciones en las cuales pues, ven que no hay pues, diferencia estadística en cuanto a la evolución clínica de los pacientes, tasas de oclusión cuando se hace un manejo endovascular quirúrgico. Sin embargo, esta es una publicación en la cual evalúa cómo le da a los pacientes que son llevados a cribaje o terapia endovascular cuando hay un compromiso interlocal. Es un estudio retrospectivo monocéntrico. Estas son las características clínicas de base de los pacientes que fueron llevados al estudio. Y en la tabla, pues lo que vemos es que los pacientes que fueron llevados a manejos quirúrgicos tuvieron unas tasas más altas de recuperación versus los que fueron llevados a tasas con manejo endovascular. Y cuando se les hizo el periodo en el tiempo, pues no hubo una diferencia entre los dos grupos. Recordemos que es un estudio monocéntrico y con una población
eh, de 70 pacientes. Cuando un paciente se le da el aseguramiento de la neurina, bien sea endovascular o de manejo con terapia, con manejo, o cuando se le da el clipaje, pues ¿qué es lo que tiende a qué es lo que más recuperan estos pacientes? Uno es el reflejo y el diámetro pupilar, y lo que tienden a recuperar menos va a ser la tos. Así que en el 100 al 80% el reflejo y el diámetro pupilar. Este es una publicación que fue un estudio multicéntrico con una población similar, que fue 55 pacientes, y en este caso no hubo una diferencia estadística en cuanto a la tasa de recuperación del tercer paro. Y este estudio, que ya es un estudio mucho más completo, es un metaanálisis reciente, que es del año pasado, que incluyó 40 estudios para un volumen casi de 2.000 pacientes, en el cual el 52% que llevaba manejo con microcirugía y el 47% con terapia endovascular. Entonces, esta es una gráfica bastante importante, en la cual vemos que cuando se le da un manejo quirúrgico, que es acá las que están con líneas rojas, vemos que se obtienen tasas más altas de recuperación en los primeros 12 meses. Sin embargo, luego de los 12 meses vemos que la tasa de recuperación es igual entre aquellos que se dan manejo endovascular con manejo microquirúrgico. Es que podemos resumir de este gráfico, es que independiente del tipo de paciente, la tasa de recuperación a largo plazo va a ser igual entre los dos grupos. Sin embargo, en el posoperatorio inmediato, ya en los primeros 12 meses, vemos que los pacientes que son llevados a manejo microquirúrgico van a tener más tasa de recuperación o mejores tasas de recuperación. Esta publicación del JNS, que incluyó 620 pacientes, que lo que querían ver era ver cuáles eran como las complicaciones de los pacientes que son llevados a manejo, bien sea quirúrgico o con manejo endovascular, dado que pues en el largo popular se ve que los pacientes que tienen este tipo de aneurisma son relativamente como fáciles de manejar, o bien sea endovascular o de manejo quirúrgico. Sin embargo, que fue realizado en el hospital de Helsinki en Finlandia, que es un centro de neurovascular de referencia, tomaron datos desde 1980 hasta el 2003. Entonces incluyeron 620 pacientes, la gran mayoría de estos fueron llevados a manejo microquirúrgico. Obviamente, como empezaron la colección de datos desde 1980, vemos que la gran mayoría de pacientes fueron llevados a manejo quirúrgico. ¿Cuáles fueron como las complicaciones que prevalecieron? Pues los infartos cerebrales post-tratamiento, que fue muy similar entre los dos grupos. La tasa de mortalidad de los pacientes que presentan este tipo de aneurismas es del 20%. Sin embargo, la gran mayoría son aquellos que tenían un Langes de 4 o 5, y la gran mayoría van a fallecer en el primer mes. Se obtienen tasas de recuperación de recuperación clínica medidas por un MSR ranking relativamente buena, del 62% al primer y segundo año, al año, y siendo una adecuada recuperación a aquellos que tienen resultados de 0 a 2. El 30% de los aneurismas rotos se asocian con un patrón fetal, y el 75% de ellos tuvo una recuperación completa del tercer paro. Entonces, acá, como ya los había mencionado en la diapositiva anterior, vemos que estas son las diferentes complicaciones en las cuales se presentan. Sin embargo, pues muy importante las tasas de oclusión y de isquemia, que son similares entre los dos grupos, sea si son llevadas a manejo microquirúrgico o endovascular. El seguimiento de estos tipos de pacientes, entonces, la tasa de mortalidad, que ya les había mencionado, es aproximadamente el 20%, les va a peor a los que tienen un Langes de 4 o 5. Sin embargo, pues eso tiene, o aquellos pacientes que tienen una hemorragia asociada con un Langes de 1 a 2, van a tener unas tasas de recuperación altas de aproximadamente el 62%, con una buena evolución clínica al año.
Factores como predictores de valor resultados, entonces uno le da acá con los valores, estos que son excesivamente significativos, sin embargo con los valores de mayores que uno, como por ejemplo la edad, ¿no? Los pacientes mayores de 75 años, obviamente el estado clínico basal del paciente al ingreso, y ya otras también importantes como la presencia de isquemia, de aquellos que hacen vasoespasmo o que hacen hidrocefalia. Otra pregunta que nos hacemos lo mismo cuando nos enfrentamos, sobre todo los pacientes que están seteados a manejo microquirúrgico, es ¿requieren estos pacientes monitoreo intraoperatorio? Es esta publicación del 2023, entonces lo que nos muestra es si con el monitoreo intraoperatorio podemos identificar los diferentes eventos sistémicos que se pueden presentar cuando realizamos monitoreo por potenciales motores y somatosensoriales, y lo mismo intentar determinar cuál es el tiempo máximo ideal para cuando hacemos un clipaje temporal para evitar el isquemia. Este fue un paciente que fue un estudio en el que incluyó con 71 pacientes con anorexia de la comunicante, un estudio realizado entre el 2019 y el 2022. Se hicieron mediciones con potenciales motores y somatosensoriales. La identificación del tiempo seguro del clipaje temporal para este estudio fue de 4.5 minutos, que fue el tiempo medido en el momento en que se pone el clip y en el momento en que se caen los potenciales, que son motores y somatosensoriales, y que esto se mide cuando hay una caída del 50% de la amplitud de los niños. Entonces, en esta tabla vemos que cuando hay cambios en los potenciales motores, cuando se da ese cambio en el intraoperatorio, se asocia con altas tasas de déficit neurológico, tanto en el posoperatorio inmediato como en el posoperatorio tardío. Pues acá en el caso, esta tabla que yo con potenciales motores, vemos que si hay cambios, el 50% nos va a salir con algún tipo de déficit neurológico casi, y a los 3 meses el 23% va a persistir con el déficit neurológico. A diferencia de aquellos pacientes en los cuales no hay cambios en los potenciales, las tasas de isquemia o de déficit neurológico van a ser mucho más bajas. Esta tabla, que ya es con potenciales somatosensoriales, vemos unos resultados bastante similares a los motores, es lo mismo, los pacientes que tengan caída en los potenciales nos van a salir, o hay una probabilidad del 55% de uno que nos salga con algún tipo de déficit, y a los 3 meses, el 27 de estos nos van a persistir con el déficit. Esta que es una curva ROC en el cual pues, nos muestra a aquellos pacientes entonces que hubo una caída en los potenciales, entonces intentamos pues, medir desde el momento en que se hizo el clipaje y desde el momento al momento en que hubo una caída de los potenciales. Entonces encontré que el tiempo promedio era 4.5 minutos. Y el siguiente entonces, acá en la siguiente tabla, era ver si después de los 4 minutos y medio se relacionaba también con déficit neurológico, y lo que vemos es que efectivamente los valores o el porcentaje de pacientes que salían con algún tipo de déficit era bastante o era comparable con aquellos pacientes que tienen una caída con los potenciales motores o somatosensoriales. Entonces, en conclusión, si se hace algún tipo de equipaje temporal o si se puso el kit definitivo y hubo que retomarlo, se recomienda que esta maniobra dure máximo 4 minutos y medio. Ya después de esto, las probabilidades de tener un déficit neurológico es bastante altas. En cuanto, ya para terminar, que era también parte de la charla para el manejo de los aneurismas de la comunicante anterior, entonces traigo este metaanálisis realizado el año pasado. Un metaanálisis con 25 estudios, en el cual incluyó 1.627 pacientes, y lo que nos comparó fue manejo quirúrgico, manejo endovascular bien sea con POIS o con diversos de flujo. Entonces, ¿qué encontró este estudio? Entonces, en cuanto a las complicaciones, no hubo una diferencia entre si los pacientes se han llevado a cirugía o con manejo de coil. Sin embargo, cuando utilizamos diversores de flujo, hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las complicaciones. Sin embargo, en cuanto a las tasas de obliteración, no hubo una diferencia entre los 3 tipos de manejo. Esta pues, es la tabla que nos muestra las condiciones de base de los pacientes. Bien. Listo, profe.
Esta era la charla de aneurismas de comunicante posterior. Bueno, muchas gracias por la revisión del tema. Felicitaciones igualmente por el esfuerzo. Eh, a primera vista, pues nos han enseñado o se difunde que los aneurismas del comunicante posterior son los más fáciles de operar. Resulta que, como dicen, la experiencia es engañosa y el juicio difícil. Entonces hay que tener muchísima precaución con estos aneurismas porque, como usted dijo muy bien, la inmensa mayoría son aneurismas de la carótida, no es que sean de la comunicante posterior. Y cuando se rompe, pues es un sangrado carotidio y es un sangrado abundante que asusta muchísimo. Entonces hay que ir bien preparado. No es para el R1, como decían por ahí en otros tiempos. Es una cirugía de muchísima complejidad y bueno, y muchísima. Lo más seguro es que le vaya bien. La inmensa mayoría de los casos le va bien al paciente, pero como todos los casos hay que tener mucha precaución, revisar bien las imágenes. Eso que usted mostró, que ver el cuello de la comunicante posterior, eso yo diría que eso es posible en menos de uno de cada 5 casos, para mí en mi experiencia. O sea, la inmensa mayoría de cirugías no se ve el origen de la arteria comunicante posterior, de manera tal que con altísima probabilidad uno pone el gancho a ciegas en cuanto a que la arteria puede quedar pinzada, la arteria comunicante posterior. Claro, si uno se pone a revisar con detalle, pues la mayoría de los ganchos se colocan hacia afuera y hacia atrás, o sea que la probabilidad no es tan común de que uno la deje pinzada. Ahora, faltó decir un dato y es que eh, puede que quede pinzada, pero eso no tiene mayor riesgo en el 80% de los casos, según lo que mis estadísticas, pues lo que yo he aprendido, pero no sé si usted qué otro dato tiene. O sea, lo que quiero decir es que como si la arteria no es una arteria eh, con patrón fetal, pues la arteria puede ser clipada sin problema. O sea que recibe flujo desde atrás y no habría ningún inconveniente. Si es así o no es así, ¿usted qué puede decir, Eliezer? Ah, se fue la voz. Sí, profe. No, los datos muy parecidos a los del profe, más o menos en el 22.2% de los casos, si se relaciona con un patrón fetal, pues vamos a encontrar un infarto posterior, pero pues en relación con un patrón fetal, profe. Eso es un valor similar a las estadísticas que tiene el profe. Ajá. Entonces, como la inmensa mayoría de las veces se puede poner el gancho, sí, pues como les digo, la mayoría de veces, en mi caso, yo pienso que la mayoría de veces no se ve el origen de la arteria comunicante posterior. Pero bueno, que no sé qué nos puede decir el doctor Rojas o el doctor Víctor, que están por aquí acompañándonos con la experiencia de los otros R5 que están aquí. ¿Qué nos dicen? ¿Sí ven bien a la arteria o no? Se nos fueron. Bueno, no, yo creo que sí tiene razón, ¿no? Muchas veces, pues realmente no, la mayoría de veces uno no la ve de forma clara a lo máximo, de pronto, y tampoco siempre, lo que mencionaba pues el doctor Víctor, que irse como al aspecto medial y a veces uno ve un aspecto más distal de la arteria y uno se le imagina, pero realmente no se ve, pues sí, algunas veces sí, pero muchas veces no, y uno lo que hace es como tratar de dirigir el ganchito hacia afuera y tratando de recordar un poco lo que uno vio, a veces pues a mí me gusta pegar las imágenes precisamente por eso y como que de esa forma la evito un poco, pero sí, tiene pues para mí toda la razón. Yo muchas veces, pues en la cirugía que he estado de ese tipo, ni yo ni el neurocirujano que ha estado conmigo, vemos claramente la comunicante posterior, pero pues también afortunadamente, sobre todo cuando han sido de patrón fetal, yo creo que no recuerdo todavía ninguna que la hayamos clipado o por lo menos que se haya generado un infarto de la misma. Entonces, y sí, creo que ese es como en general. Y bueno, ya aprovechando que pues hablé o dije algo, quería también como comentar algo que me pareció curioso cuando leí alguna vez este tema, y es que bueno, eso que mencionaba Eliezer, de hecho ese estudio lo había leído ya en el que comparaban clipaje versus endovascular cuando llega una parálisis del tercer par asociada, y pues se demostró que por lo menos en primeras instancias había una resolución del cuadro del tercer par más numeroso en los casos del clipaje versus el endovascular. Y
me pregunté yo y pues después lo leí también y decía, bueno, pero ¿por qué si por ejemplo en endovascular muchas veces, no siempre, pero una de las técnicas de manejo son los coils asistidos con stent ahora? Realmente, si uno lo piensa, no se reduce el tamaño del aneurisma. O sea, cuando tú llenas un saco aneurismático con coils y le colocas un stent, el aneurisma sigue teniendo su mismo tamaño, la diferencia es que pues ya no hay flujo dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba por qué, a pesar de eso, mira que en el estudio que mostraste, decía que el 60 y tantos por ciento sí muestran casi que de forma inmediata una mejoría o solución de la parálisis del tercer. No sé si Leiser leyó algo, por ejemplo, de eso, o si tienes algo al respecto que decir, Leiser, porque sí, si no cambia el tamaño aneurismático en estos casos, sí mejora de todas formas en 6 de cada 10 la parálisis. Hay una cosa Claro, ahí, pero yo le ayudo con eso, no sé si... Eh, Sí, sí, dale, claro. pero Eliezer tiene la respuesta, porque yo por ahí la vi la otra vez. sí, profe. Pues lo que yo encontré es que la resolución inmediata es por lo que pues, parte del procedimiento quirúrgico incluye vaciar el aneurisma. Entonces, de esta Sí, no, manera no, le eso, quitamos. Pero eso él en dice el, endovascular. eso en el clipaje, pero en el endovascular que le pones coils o algo por el estilo, y por ende no vacías el aneurisma. O sea, que ¿por qué no resuelve de manera inmediata? No, no, o sea, porque a pesar de todo, la mayoría resuelven. Mira, en el estudio que mostraste decía el 64% de los endovasculares mejoraban. Entonces, ¿cómo explica uno que el 60 y tanto por ciento mejore si en el caso del endovascular tú no vacías el aneurisma, como si ocurre en la mayoría de los clipados? No, eso no lo No, leí. eso, No sé si pensaría no, por no fue algún el proceso estudio. de fibrosis. Ok. Bueno, no, realmente lo que se asume que sucede en esos casos es que el efecto compresivo, o sea, hay dos razones por las cuales se puede producir el tercer par. Uno es un efecto por el volumen del aneurisma y otro es por la pulsatividad que le transmite al aneurisma, pues el flujo sanguíneo. Entonces, eh, habrá un porcentaje de casos en donde el tercer par es secundario al efecto pulsátil, que ese sí se desaparece en el momento en el que ellos llenan el aneurisma de Coils, porque pues ya no se transmitiría ese efecto como tal. Digamos que ahí podría uno explicar algún porcentaje de los casos en los que se resuelve el tercer par. Y lo otro es que no necesariamente ellos llenan todo el aneurisma de Coils, por un lado, y no necesariamente el tratamiento es solamente coils. También pueden colocar, por ejemplo, un redireccionador de flujo y eso progresivamente va quitándole flujo al aneurisma, quita compresión. Entonces, no sé si hubo un análisis en esos estudios de esos grupos en donde dijeron, lo tratamos de endovascular, pero diferenciaron entre si fue solamente redireccionador de flujo o si le colocaron stent más coils. Cuando ellos colocan stent más coils, no necesariamente llenan el aneurisma juiciosamente, sino simplemente colocan el stent, colocan coils, pero no lo rellenan así, pues que quede súper empaquetado porque no, ya es como una redundancia. Entonces, yo creo que si les quita en esos casos en donde resuelve el tercer par, muy probablemente sí les quitan presión al tercer par, pero eso no es la regla, ¿no? Lo que se debe llevar a una casa es que cuando hay un déficit eh, neurológico, como en este caso un tercer par, pues el mejor manejo posible sería eh, el abordaje quirúrgico. Eso es como lo que yo creo que se podría eh, definir en este caso, pues a ese respecto. Sí, sí, bueno, yo había leído tal cual eso que acaba de mencionar pues, Víctor, y básicamente eso, lo que más leía que atribuían era eso, la pérdida de la pulsatilidad con cualquiera de los manejos que se hiciera, porque sobre todo cuando, o sea, haciendo referencia a la mejoría casi que inmediata, ¿no? Porque, por ejemplo, los divisores de flujo y eso, pues como bien dices, sí, con el tiempo terminan pues disminuyendo el volumen del aneurisma, pero casi nunca pues de forma inmediata, entonces, como que de manera inmediata lo que más relacionaron fue el tema de la pérdida de la pulsatilidad y que parece que tiene una implicación importante en la apariencia del tercer par. Pasa un poquito como lo que ocurre, por ejemplo, en el trigémino, ¿no? Que parte o gran parte del problema es la pulsatilidad y no de forma directa necesariamente la compresión que causa ahí el conflicto vascular. Pero bueno, no, me parece muy bien, viejo Eliezer, muchas gracias por la charla y sí, pues en relación con lo que decía el doctor Arias, yo creo que estoy muy de acuerdo en muchas cirugías de este tipo, uno realmente no ve la comunicante posterior como la ve en el dibujito del otro, que sería muy chévere. Sí, al respecto de eso, del tema de la comunicante posterior y si se ve o no se ve, uno alcanza a ver en algunos casos, yo he operado muy pocos casos, pero en algunos que he podido estar y operar, uno alcanza a ver algo
que pareciera ser el hombro, pero realmente se lo puede imaginar más lo que decíamos al principio y estaba repitiendo el mismo cuando mira la comunicante posterior en la parte medial de la carótida y se va siguiéndola y dice, ok, por detrás debe estar llegando, entonces ahí voy a tener cuidado, pero sí, no es que uno diga, ah, sí, ahí sale, no, que sea así totalmente claro, no. Eh, Cuando hablan de clipología, esos artículos que publica el doctor Rotten, eh, habla de que el proceso del clipaje o la técnica de clipaje incluye un movimiento de la muñeca que indica movimientos en muchos planos, ¿sí? No solamente desde el carpo, que serían los primeros movimientos que le permiten a uno ubicarse, sino posteriormente ya movimientos como, él lo asemeja como a cuando, como a aterrizar un aeroplano, ¿sí? Entonces, al aterrizar un aeroplano, uno se imagina que tiene que girar tanto en sentido frontal, en sentido caudal, lateral, tiene que poder hacer movimientos de rotación y todo esto es lo que le va a permitir hacer un buen clipaje y no es solamente como entrar con el clip, digamos directamente ponerlo así recto, sino muchas veces hay que tratar de hacer estos movimientos de rotación, de inclinación hacia adelante, hacia atrás. Y en el caso de los de comunicante posterior, lo que puedo identificar es que una buena técnica para tratar de disminuir el clipaje de la comunicante posterior es tratar de que el clip no quede recostado sobre, o sea, el ala, digamos como que la pata más cercana a la comunicante posterior pues no quede totalmente adherida a la carótida. Tal vez eso le faltó mencionar un poco también a Eliezer, y es que lo que nos decía mucho el doctor Montes cuando entrábamos a estos aneurismas, no se puede colocar el clip, pues uno estaría como tentaba poner el clip así súper pegado a la carótida. Pero el objetivo del clip es que estos aneurismas comprometen no solamente, o sea, comprometen toda la pared y uno al poner el clip lo que está haciendo es reconstruir la pared de la arteria. Para reconstruirla, una buena técnica de clipaje es dejar un espacio de cuello, ¿sí? O sea, no poner el clip súper pegado al, al, al vaso, como perpendicularmente súper pegado, sino dejarle 1 o 2 milímetros para que esas capitas que quedan debajo sean las que cierran y no se genere un kinking, que generalmente puede terminar también en una ruptura o lo que nosotros llamamos es cogoto el aneurisma, entonces en una ruptura pues desde el cuello de la carótida cuando uno lo pega mucho y adicionalmente pues también más probable hace que se clipe la comunicante posterior. Entonces, en resumen, es como dejar 1, 2, máximo 3 milímetros de cuello para que se reconstruya esa pared de la carótida, por un lado, y por el otro lado, hacer esos movimientos de inclinación y rotación que permiten que el ala más cercana, el ala y la punta del aneurisma, que quede más cerca perdón, que queden cercanos a la comunicante posterior, queden ligeramente dejando como ese espacio de flujo hacia la arteria. Eso es, digamos, como algo más teórico, habría que ver eh, en la realidad qué tanto podría ayudar, pero pues eso es como lo que yo creo al respecto. Bueno, muy bien. Eh, yo creo que ya estamos bastante ilustrados al respecto. Iba a decir algo, se me pasó. Amor, te iba a decir algo también. ¿Qué sería? Sí, profe, buenas noches. No, pues es que había bajado la mano porque ya me han respondido como las preguntas, pero pues también cuando revisé el tema, recuerdo que reportaban como en la literatura que en este tipo de clipaje se puede llegar a lograr un clipaje exitoso sin clipar la comunicante posterior como en un porcentaje de un 80 a un 90%. Y esto siempre y cuando se haya documentado una P1 que esté bien desarrollada y por supuesto que haya ausencia de patrón fetal. De pronto para complementar lo del tema de endovascular, pues sí también tenía entendido, y como ya lo mencionó Víctor y de Lima, que inicialmente los coils
bueno, el aneurisma se emboliza con la finalidad de disminuir la pulsatividad y obviamente generar ahí pues un trombo para la oclusión del aneurisma, pero principalmente el efecto sobre el tercer par está dado es por eso, por la disminución de la pulsatividad. Y en otro contexto, cuando se pueden usar diversores de flujo, que es algo similar a los aneurismas paraclinoideos, la intención es disminuir lo que llaman el lavado intraneurismático, que hay con un flujo de saliva, un lavado de entrada y un lavado de salida, o un flujo de entrada y un flujo de salida, eso le llaman lavado del aneurisma. El redireccionador, pues la intención es volver ese flujo más bien laminar y que esa corriente que está dentro del aneurisma pues ya no se dé, generando pues un proceso de éstasis sanguínea y por lo tanto un proceso de embolización. Y a la par, en la boca, en el ostium del aneurisma, lo que se busca es un proceso de endotelización para posteriormente pues ocluir el aneurisma. Básicamente eso. Digamos que de lo que he documentado y digamos de lo que he podido ver ahorita que estoy rotando con el doctor Lovelo, pues los aneurismas de comunicante posterior que se llaman endovascular, digamos que no es un porcentaje muy alto, ¿no? Sin embargo, pues inicialmente lo que me decía el doctor Lovelo es lo que se busca es muchas veces hacer como una técnica híbrida entre lo que es diversor más COIDS, siempre y cuando, pues, por ejemplo, eh, se documente bien que el patrón fetal y demás, como ya les comentaba, pues, era pues lo que tenía para comentar. Yo solamente quiero recordar que la inmensa mayoría de casos de aneurismas de comunicante posterior con tercer par, eso de la mejoría inmediata es pura mentiras. Eso el paciente se demora por lo menos un mes en recuperar el tercer par. Sí, y Por lo menos. de hecho, profe, creo que eso se ve mucho porque en la práctica de nosotros, pues hemos visto que algunos pacientes han salido con tercer par por simple manipulación y ellos recuperan, pero lo que dice usted, profe, no es que recuperen inmediatamente, pueden durar hasta un mes o incluso más para recuperar, pero sí logran recuperar ese tercer par. Eso es con el trauma de la cirugía, pero digo yo, sin hacer trauma de la cirugía, o sea, por la sola compresión, eso de todas maneras el nervio se ha lesionado y se demora un tiempo en recuperarse. Es cuestión de paciencia, hasta que venga al segundo control es que recupera la funcionabilidad del tercer par. Bueno, muy bien. Hay mucho controversia, pero ya es tarde. Muchas gracias, que descansen. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego.